Nosotros compramos un transductor y no tenemos idea de la información que está enviando y esa información es muy importante. Entonces necesitamos establecer siempre la escala de ese transductor. Parece mentira, pero esta es creo que la parte medular en esto. Hay que establecer la escala de ese transductor. Muchas de las muchos oscilogramas de presión se ven y se ven bastante bien, Ajá. pero no están dando la información que Ok. queremos. O sea, se ven ahí bastante bien, pero O sea, no están porque no dando. sabemos ese pico de voltaje cuánto representa en presión. Es correcto. Esa sería la idea de hacer No esto. tanto eso, sino que también estamos trabajando con vacío. Recordemos que Ah, se está bien. generando un vacío, se está generando vacío tanto en el desplazamiento de punto muerto superior a punto muerto inferior, se puede generar vacío, que también hasta podemos ver cierta presión en el múltiple de escape. Entonces, si no está bien el transductor, o si no conocemos Claro. cómo es la escala de ese transductor, no lo vamos a lograr. Entonces aquí hicimos una prueba y lo primero que hicimos fue establecer el cero de manométrico del transductor, ¿verdad? Entonces, como son manómetros, siguen siendo manómetros, tenemos un cero manométrico. ¿Cuál sería ese cero manométrico entonces? Por ejemplo, Presión atmosférica. sería la presión atmosférica del voltaje que nos está entregando el transductor solo con conectarlo, así como lo tenemos aquí exactamente ahorita, sin arrancar el vehículo. Aquí lo tenemos, vamos a conectar el transductor. Quiero que vean acá cuándo lo conecto y cuándo lo desconecto. Cuando lo conecto y cuando lo desconecto, hay una variación en ese voltaje. ¿Por qué crees que cambie ese voltaje? O sea, no estamos, se supone que el osciloscopio aquí tiene un cero de voltaje. Pero eso es un cero, ¿verdad? Es un cero manométrico. Recordemos que siempre les he comentado que yo me llevo mi manómetro a los 4.000 metros sobre el nivel del mar y digo, ese manómetro está malo porque en 4.000 metros sobre el nivel del mar debería medirme menos presión atmosférica. Menos presión. Y de ahí me voy para el nivel del mar y me sigue marcando cero. Entonces yo digo, hey, pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué ese equipo está malo? Debería medir presión atmosférica. No, es un manómetro. Que lo que está haciendo es una comparación de lo que hay en un depósito con la presión atmosférica. Eso es lo que está haciendo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro depósito? El cilindro. ¿Por qué se usa un manómetro? Aquí tenemos un extintor que, por cierto, no tiene manómetro. Por ser de CO2. No tiene manómetro. Entonces, solo los de polvo químico. ¿Para qué usamos un manómetro? Bueno, ahí dice 4.000, por ejemplo. Entonces yo digo, wow, 4.000 aquí adentro y yo estoy aquí a cero. O sea, de aquí a allá adentro hay 4.000. Claro. Si yo le quito la tuerca a esto, me va a pasar algo. Creo que puede salir volando. Entonces, hay una diferencia entre la presión atmosférica y lo que hay en un depósito. En este caso, un depósito cerrado. En este caso es un cilindro que va a ser en algún momento un depósito cerrado con presión, un depósito cerrado con vacío y va a cambiar todo. Entonces aquí es donde viene el secreto, que el vacío se está midiendo también, por eso no tenemos un valor cero de voltaje en el osciloscopio. Quiere decir que si ese sensor que está ahí, ese transductor, se le genera vacío, esto puede ir buscando hacia el cero de voltaje. Esa es la parte más interesante de esto. Puede ir buscando el cero de voltaje. Y aquí es donde tenemos que jugar nosotros con o conocer básicamente nuestro transductor. Porque cada valor de milivoltaje que está generando este transductor cuando viene de cero o cuando quiere llegar a cero, va a ser el vacío. Y a veces a nosotros nos interesa mucho medir el vacío.
como si fuera un vacuómetro. Claro. Claro que va a ser, o sea, si estamos hablando de sellos de válvulas, si estamos hablando de muchas cosas que se pueden ver acá, ocupamos ver ese vacío que se genere. Muy bien. Entonces necesitamos aprender de nuestro transductor del cero. Acá nosotros hicimos unos experimentos para los cuales tenemos valores. Vamos estableciendo valores. Aquí tenemos presión en un recipiente. Por cierto, aquí hubo más de una travesura. Entonces, de un lado tenemos tenemos aquí un acople para llenar este depósito de presión. Claro, yo tengo un transducer que no me dice absolutamente nada, no me dice valores. Posiblemente si se compran el pico nada más van a llegar y en el osciloscopio van a buscar la sonda que equivale a ese transductor y listo, no hay ningún problema. Pero yo no tengo un transductor de esos. Entonces, yo necesito conocerlo. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Bueno, verificamos valores de voltaje contra presión en un recipiente. Empezamos con el cero presión, empezamos a meter presión y empezamos a generar una tabla de valores de voltaje con respecto a la presión. Entonces, valores de voltaje con respecto a la presión. Si yo comienzo a generar valores de voltaje con respecto a la presión, puedo crear la famosa curva. O sea, una equivalencia. Una equivalencia. Entonces, de presión a qué voltaje representa, claro, Carlos. Que sí. Y entonces ahí podría ya, con solo las primeras 10 medidas, ya podría establecer, por ejemplo, si lo hago de 10 en 10 PSI, ya podría establecer la pendiente. Y una vez que establezco ya la pendiente, ya puedo ver los valores que están más allá de 100 PSI, por ejemplo, 200 PSI. Recordemos que esto va de 0 a 5 voltios. Entonces establezco ese rango de 0 a 5 voltios, cuánto va a ser, hasta dónde puede llegar mi equipo. No sé si pareciera como complicado esto, pero no es complicado. Es simple y sencillamente estar midiendo valores de voltios. Por supuesto que aquí está conectado el osciloscopio en el transductor. Y cada vez que le estamos inyectando presión a este dispositivo, generado en Automotriz en Video por Roy Martínez, se va a estar midiendo el voltaje de salida del transductor. Esa sería una de los trabajos que hay que hacer. Después, se utiliza un vacuómetro. Y con un vacuómetro se comienza a generar vacío y se mide el voltaje también y se establece con valores de vacío con respecto a, en este caso lo hice con PSI para tener vamos a decirlo así, tener las mismas unidades. O PSI, además de que es importante establecer siempre las mismas unidades para todo. Entonces, todo PSI, por supuesto que cambié las pulgadas de mercurio a PSI y que va a ser presión negativa. Bueno, vean, aquí establecimos valores que me interesan a mí, por ejemplo, 20 pulgadas de mercurio, cuánto es en PSI y cuánto es en voltaje. Todo esto me lo da el vacuómetro, lo cambio a PSI, pero también lo necesito en voltajes. ¿Por qué en PSI? Bueno, porque estableciendo una misma unidad de medida, porque yo voy de 0 en 20, en 30, en 40 y hasta 100 PSI, pues también tengo que medir la presión negativa o vacío en PSI. Muy bien. Después de ahí lo que hago es pues me fijo, ¿verdad? Si me está dando 7 y ahí ya sé que son 15 pulgadas de mercurio. Y yo sé que hay mucha gente que en la parte de manómetro le gusta más la pulgada de mercurio porque establece, por todo lo que nos enseñaron, que 18 pulgadas de mercurio, el motor está bien, que si está oscilando ahí entre 18, 17 y 15, tenemos ahí problemillas con válvulas y todo eso. Pues bien, aquí esto es importante. Una vez que ustedes establecen esos valores, y vean qué interesante, porque es muy poco lo que cambia. Yo sé que ahorita les voy a mostrar algo que está fuera de serie, o sea, yo les voy a mostrar algo que está volado, totalmente volado. Qué bueno. Pero lastimosamente no se usa, o sea, o no sale con todos los osciloscopios. Es el grave problema.
Pero les voy a mostrar algo que está totalmente volado. Igual no es problema. Si usted establece esta tabla de valores, usted ya sabe, y ahí se va a ir a la tabla. Cada vez que usted vea un valor, se va a ir a la tabla. Va a ir estableciendo ahí valores. Por aquí ya tengo todos los valores para llegar hasta los 440 PSI, que son como 4 voltios. Esa es ya como una extrapolación que hiciste con Ya base en los de ahí, datos anteriores. correcto. Aquí extrapolar los datos y puedes calcular, como decís, cuando ya tengo la proyección, la pendiente, entonces puedes calcular presiones más altas que 100 o 110, que fue lo que llevamos el probadorcito, ¿verdad? Que Sí, hicimos. claro, ya después a partir de aquí con la pendiente ya salen todos estos datos. Pero ese es para mi transductor. No Claro. es, o sea, yo no sé cuál es el transductor que ustedes compraron, no sé cuál es el que tienen ustedes, pero esto es para mi transductor.